Muy buena xente y prestoso día de Asturias. Bueno, voy a quitar la máscara porque estoy solo en casa y como que tontería, ¿no? Hoy, como el 8 de septiembre, vamos a hablar de uno de los símbolos más importantes que tenemos, la bandera de Asturias. Ay, no, esta no, esta yo la de Cantelli. La bandera de Asturias, la Zulestina, como la nomó el escritor Fernán Coronas, y una creación de Gaspar Melchor de Xovellanos. Y ye que en 1794 l'Ilustrat Sixones propuso utilizar la Cruz de la Victoria, el símbolo de la monarquía asturiana, como emblema de la nobleza de esta tierra. Xovellanos fue el que propuso que esta fuera plateada, col alfa y el omega, y col fondo de la bandera en color azul o colorau. Y aunque huelle 8 de septiembre, en realidad la fecha con más significación histórica para este pueblo como colectivo ye el 25 de mayo. Fue en esa fecha, en 1808, cuando el pueblo asturiano, a través de la Xunta General, asumió la soberanía y declaró la guerra al invasor francés. Y una de las herencias mayores que tenemos de esa fecha ye precisamente la bandera de Asturias. La Xunta General creó un exército para luchar contra el invasor y precisaba una bandera que lo identificare, por lo que se tomó como base la propuesta de Xovellanos, aunque eso sí, haciendo apuesta por el color azul y añadiendo la frase Asturias jamás vencida, que con el paso de los años fue desapareciendo. A pesar de que los soldados asturianos ganaron la guerra contra el invasor bajo esta bandera, la monarquía española suprimió la Xunta General y Asturias perdió el su nombre histórico que pasó a ser por orden de Madrid provincia de Uvieu. Sí que así, la bandera siguió conservando el so poder en el imaginario colectivo de los asturianos. Prueba de ello son los 3 poemas que dedicó Fernán Coronas, el padre galo, en el primer tercio del siglo XX. No fue hasta 1936, con la muerte del dictador Francisco Franco, cuando la Asociación Concello Bable empezó a usar la bandera y llevarla a actos de carácter asturianista, como la manifestación por la autonomía de 1976, o los Días de la Cultura que se celebraron na Carballera de los Maizales, en Xixón. Otra manera, Concello Bable entamó una campaña para reivindicar l'uso oficial de la bandera nes cases concello del país. Una iniciativa que cualló el 21 de abril de 1976, cuando el Ayuntamiento de Avilés colingó la bandera de la Casa Concello. Foi el primero, pero fízolo pela nueche y en sin ningún acto oficial. Finalmente, en 1981, el Estatuto de Autonomía para Asturias oficializó la bandera azul con la Cruz de la Victoria como símbolo oficial del país. Otra manera, en 1990, una ley de la Xunta General unificó les sos midíes, colores y composición y fixó el so uso institucional. A pesar de esto, hubo delles polémicas nos últimos años pol uso que fixeron pues deportistas asturianos que participaban en competiciones de carácter nacional o internacional. Y agora el símbolo más importante que tenemos nun lle alleno a los usos modernos. Por ejemplo, una iniciativa busca que Twitter reconozca la nuestra bandera como un emoji más. Asina que este día de Asturias ya un buen momento para darle al like, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, facivos seguidores de la canal y tuitear eso de emoji as. Hasta luego.